¿Cómo están mis queridos estudiantes de segundo medio? Bienvenidos a esta nueva revisión de estas rutas del conocimiento que llevamos realizando durante este año 2020 de pandemia, de educación a distancia, donde estamos trabajando este material de autoaprendizaje y que revisamos en este videíto para que tú puedas chequear ahí los detalles al tiempo que vamos generando algunos complementos teóricos para fortalecer este proceso de aprendizaje. Así que me da mucho gusto compartir este espacio. Espero podamos vernos pronto, pero mientras tanto seguimos aprendiendo en esta modalidad a distancia. ¿Y qué tenemos en esta nueva ruta del conocimiento? Que hemos titulado como las palabras andantes. Vamos a tratar de reconocer los elementos más importantes que tiene un tipo de texto muy usual en la enseñanza media, y que es el reportaje, al tiempo que vamos descubriendo cuestiones como el propósito comunicativo, la selección de información y lo que es mucho más importante también, cómo nuestra experiencia cotidiana o cómo lo que vivimos a nuestro alrededor puede perfectamente aparecer en un reportaje. ¿Cómo lo haremos? Bueno, llevamos varias rutas aplicando distintas estrategias de comprensión lectora para poder abordar estos tipos de textos, para poder entenderlos mejor, al tiempo que vamos desarrollando algunas preguntas, ¿cierto?, orientadoras de análisis y profundización. ¿Para qué nos va a servir? Recuerda que siempre tratamos de darle una aplicación práctica a este conocimiento y sin duda mantenernos informados sobre los distintos hechos y sucesos que acontecen a nuestro alrededor es parte importante de lo que significa vivir en sociedad, formar parte de un grupo humano. Vivimos en una ciudad, en un país, vivimos en este planeta donde siempre pasan cosas y esos hechos pueden impactar directamente incluso sobre nuestra propia persona. Por lo tanto, este tipo de texto informativo como es el reportaje es un punto de entrada para conocer aquellos antecedentes que ocurren a nuestro alrededor y mantenernos informados. Y hoy por hoy la información es un elemento súper importante para poder, por ejemplo, tomar decisiones, construir, ¿cierto?, nuestra personalidad, nuestros puntos de vista y nuestra manera en cómo vemos y entendemos la realidad. Y comienza esta ruta con una indagación, una especie de activación de conocimientos para que recordemos un poquito sobre esta tipología textual que ya conocemos, solo que esta vez vamos a trabajarla un poquito más en extenso. La misión que tenemos en esta primera parte es caracterizar al reportaje y determinar aquí al menos 7 características a partir de este pequeño cuadro teórico que nosotros tenemos aquí en el material. Bueno, ¿qué podemos decir del reportaje que pudiéramos integrar en estas características? Tener súper claro que el reportaje es un tipo de texto informativo, forma parte del género periodístico, ¿ya? Aparecen ahí muchas cosas interesantes. El gran valor que tiene, sin duda alguna, es la capacidad de profundizar en algún acontecimiento o hecho noticioso con la investigación que hace, por ejemplo, un periodista en terreno. O sea, se recaban antecedentes que permiten profundizar aún más un hecho informativo que puede llamar nuestra atención. Mira, ahí tenemos dos. Es un género informativo, profundiza una investigación generalmente en terreno, ¿ya? Los reportajes en su gran mayoría llevan también un componente importante de información gráfica. Por ejemplo, cuadros, esquemas, los mismos gráficos, por ejemplo, ya que se convierten en espacios para profundizar la información o para aclararla también. Y eso es súper útil e interesante porque los periodistas van a hacer uso de estos distintos recursos, ¿ya? Sin duda, los temas de los reportajes también son de amplio interés popular. ¿Qué quiere decir eso? O sea, se abordan temas sociales, culturales, en fin, aparecen un montón de cosas. Y desde ese punto de vista, los temas tienen un público objetivo. O sea, hay temas que están muy vinculados con nuestros intereses, pero que nunca se van a alejar de nuestro entorno y de lo que nos pasa en la realidad, ¿ya? Un elemento muy importante que tiene también el reportaje es su lenguaje. El lenguaje que utiliza es generalmente simple, sencillo, fácil de entender, claro, para un público masivo que pueda acceder a esta información con una información, como digo, lo más objetiva posible también. Ya, eso es muy interesante, la objetividad.
la información del reportaje tiende a dejar fuera, en su gran mayoría, los puntos de vista personales de quienes redactan el reportaje. Pueden tomar ideas de otros, ¿cierto? De sus entrevistados, de las personas que forman parte de la investigación, pero en general tiende a ser un texto objetivo, en esencia, ¿ya? Y básicamente puede incorporar distintos elementos discursivos, distintos elementos de otros textos, como la descripción, la narración, las entrevistas y, como te decía hace un ratito también, algunos elementos multimodales, como imágenes, fotografía, esquemas, gráficos, cuadros, todo con el afán de poder hacer mucho más explicativo ese mensaje. Y obviamente, para cerrar esta idea, como dice el último punto, es un texto, que se masifica a través de los medios de comunicación. Los más conocidos, como dice ahí, televisión, internet, hoy en internet, sin duda alguna, ¿cierto?, de los más populares. Por lo tanto, el acceso es bastante cercano. Podemos encontrar, ¿cierto?, sin lugar a dudas, reportajes en todas partes. Y tenemos uno de entrada, o sea, vamos a aproximarnos a esta ruta con un reportaje breve que habla sobre las redes sociales. Y ahí la pregunta es, ¿eres usuario de redes sociales? Fíjate cómo este reportaje golpea directo a esta idea de que los temas son cercanos para nosotros. O sea, hoy en día muy poca gente, generalmente un público mayor, no usa redes sociales, pero ustedes, los profesores, gente menor de 50 años, por ejemplo, tiene redes sociales. Incluso podríamos decir que el correo electrónico, que es muy masivo, puede funcionar como una red social porque nos permite estar en íntimo contacto. Y cada red social cumple también un propósito en específico. Y aquí esta lámina que tenemos aborda muchísimas. Facebook, Gmail, los blogs, YouTube, Spotify, Twitter. Son muchas las redes sociales que utilizamos las personas hoy en día para mantener ese contacto. Pero el tema que aborda este reportaje tiene que ver con el uso que le damos a las redes sociales y de cómo aquellos que podrían quedar fuera, aquellos que no utilizan redes sociales, tal vez, no forman parte de algunos ámbitos del quehacer comunicativo. Entonces, a veces, los estudiantes, los adolescentes y algunos adultos son muy versados en el mundo digital, son secos enviando WhatsApp, son secos en publicar y postear fotografías o información, pero como dice la primera parte de este reportaje, no entienden lo que leen ni lo que escuchan. Y aquí el texto habla en general de nosotros, los chilenos. Hoy nos comunicamos con emoticones, con dialectos, con emojis, pero dice esta primera parte, un experto en ciencias sociales analiza este fenómeno del siglo XXI, siglo del boom de la comunicación y tecnología, que exige mucho más que saber leer y escribir. O sea, leer y escribir son dos habilidades que nosotros desarrollamos cuando somos muy pequeños, pero pareciera ser que para el mundo de hoy en día no son suficientes. Por lo tanto, este reportaje, ahí tenemos el enlace que podemos revisar, ¿cierto?, de la página biobio.cl o biobiochile.cl, donde fue publicado este reportaje, hace referencia a nuestras competencias digitales, a cómo tenemos redes sociales y tenemos muchos recursos tecnológicos, pero a veces despreocupamos elementos que también son muy importantes. Que sobre todo se vincula con aquellos individuos que no están tecnologizados. Como dice esta parte, ¿cierto? Aquellos que no saben cómo prender un computador o cómo utilizar un teléfono celular quedan aislados e incapacitados de participar en todo lo que tiene que ver con la vida moderna. Todo lo que tiene que ver con el uso y mal uso a veces de estas redes sociales. Entonces fíjense, a partir de la revisión de este reportaje, nosotros le hacíamos la propuesta con algunas preguntas. Por ejemplo, ¿por qué se señala la cantidad de celulares que hay en Chile? Fíjense, en esta parte del reportaje, yo siempre vuelvo a los textos para que lo veamos. Fíjate, según los datos de la Subsecretaría de Telecomunicaciones de Chile, la penetración de Internet en el país llegó a un 66.8%. 12 millones de accesos. Nos conformamos con autodefinirnos como un país tecnológico porque lo anterior puede ser cuantificado con números de aparatos tecnológicos, celulares por ejemplo, o computadores.
pero desde su uso seguimos siendo limitados, siendo analfabetos. O sea, tenemos muchos aparatos tecnológicos, tenemos muchos, pero ¿por qué se menciona que en Chile hay muchos aparatos? ¿Que esto nos define como un país tecnológico? ¿Podríamos decir que por tener muchos celulares somos un país tecnológico? ¿O que somos un país, como dice la B, que vive la globalización? ¿O como dice la C, que las personas tienen más poder adquisitivo? O sea, hay más teléfonos porque ahora tenemos más plata. ¿O que no significa que sepamos utilizar la tecnología? Aquí nuestra alternativa correcta es la D. Acá el autor habla de que independiente de que tengamos muchos aparatos tecnológicos, eso no quiere decir que sepamos utilizar esa tecnología. Podemos descartar las anteriores, ya que efectivamente el autor lo que busca es visibilizar esta idea de que a pesar de que hay tecnología, lamentablemente nosotros no la sabemos utilizar, o una parte de la población no la sabe utilizar. 2. ¿Con qué propósito se integran citas del doctor Gatica? Mira, volvamos al texto, aparece aquí un doctor, mira, y aparece incluso la cita subrayado y entre comillas. Hoy en día el saber leer, escribir no es suficiente. Estamos en un mundo donde la globalización y la llamada era de la información nos invade y exige día a día nuestra presencia y que de forma obvia y veloz nos introduce en el mundo de la individualidad, en donde las capacidades y habilidades se han ido extinguiendo más rápido que lento, señala Gatica, doctor en Humanidades y Ciencias Sociales. Ah, mira, no es un médico, es un doctor Gatica, que es una persona que ha profundizado sus conocimientos en esta área de las comunicaciones y la tecnología. A, dice, para presentar la opinión de un usuario. B, para presentar la mirada de un experto en el tema. C, para convencer al público sobre la opinión del periódico. O D, para resumir las tendencias tecnológicas. Fíjense que aquí el reportaje utiliza la cita, habla del doctor Gatica para darle un poco más de sustento a esas ideas, porque el doctor Gatica es un experto en el tema. Por lo tanto, con ese fin se usa la cita de este profesional del área. Por lo tanto, nuestra correcta es la B. No podemos decir como en la A que el doctor Gatica es un usuario tecnológico, porque él está cumpliendo una función de experto, ¿ya? No podríamos poner la C, por ejemplo, porque el afán de convencer al público de la opinión del periódico no es ese el propósito comunicativo de ese texto, ¿ya? Y la D la puedo descartar como un distractor porque no hay referencia a estas tecnologías globalizadas, por ejemplo, ¿ya? Se utiliza este concepto o esta referencia al doctor Gatica para que entendamos que él como experto también da una opinión que justifica el propósito del texto. Luego tenemos la número 3 que dice ¿a qué parte del reportaje pertenece el párrafo subrayado? Que como vimos hace un ratito corresponde a la opinión del doctor. Pero la pregunta apunta a que sepamos a qué parte del reportaje. ¿Es el lead? ¿Es el titular? ¿Es el cuerpo o es la infografía? Sabemos, ¿cierto?, que forma parte del cuerpo del reportaje. Cuerpo tiene que ver con el desarrollo. A eso hemos revisado también en años anteriores. Por lo tanto, nuestra correcta es la C. La número 4 dice, pensando en el reportaje anterior, ¿qué relación puedes establecer entre el discurso verbal y las imágenes que lo acompañan? Fíjate que a mí me llama mucho la atención esto porque recibí muchas consultas respecto a esta idea del discurso verbal. Básicamente, discurso verbal quiere hacer referencia a lo que el reportaje dice, ¿ya? Lo verbal tiene que ver con las palabras, ¿ya? Por lo tanto, discurso verbal es todo lo que dice el reportaje. Y fíjense que si el texto me habla de redes sociales, su uso o su incapacidad de uso, fíjense que aparecen dos imágenes aquí en el reportaje, porque la pregunta me consulta sobre el mensaje entregado, fíjate, ahí estaba la pista, discurso verbal, mensaje entregado, y lo que la imagen comunica. Entonces que aparecen muchas cosas interesantes, porque el mensaje entregado es que las personas, a pesar de que tienen tecnología, no la saben usar. Pero, ¿qué individuos hay aquí? Parecen jóvenes, parecen adolescentes, y la tendencia actual del siglo XXI es pensar que por ser joven te manejan muy bien en la tecnología, y pareciera ser que eso no es 100% cierto. Claro, usamos más redes sociales que
la gente más adulta. Pero eso no quiere decir que la sé usar bien o le saco un provecho. Y una cosa muy interesante, por ejemplo, que hemos aprendido los profesores de este tiempo de pandemia, es que efectivamente los jóvenes usan mucho redes sociales, pero hay ocasiones donde no le sacan el provecho que se le podría. Incluso muchos de ustedes aún no saben mandar un correo electrónico o se complican mucho con esas cosas. Entonces fíjense, las dos imágenes se vinculan directamente con el contenido de alguna forma o hacen cierta referencia. Tenemos entonces aquí por un lado los mensajes, ¿cierto? Los mensajes, lo que el texto dice, y por otro lado las imágenes, ¿ya? La imagen que acompaña ese mensaje. Ahora tenemos una imagen de jóvenes utilizando teléfonos, por lo tanto asumimos que los saben utilizar y que saben usar la tecnología a su beneficio. Y en la imagen del lado derecho aborda todas las posibles redes sociales que existen y que se siguen creando. Por lo tanto, desde ese punto de vista es muy interesante ver cómo las imágenes son un complemento de lo expresado en el texto o en el discurso verbal, en el mensaje, ¿ya? Ahora, esta idea de comunicación extrema que nos permite tener las redes sociales o ese abuso, aunque seamos nativos digitales, aunque hayamos desde pequeño tenido acceso, aún tenemos dificultades en su uso. Eso es básicamente lo que nos propone el texto, ¿ya? Ahora, la número 5 habla sobre los propósitos explícitos o implícitos del reportaje. Hemos conversado en otras ocasiones sobre lo explícito, lo que está ahí en el texto y que se puede ver, la información ahí presente que yo puedo leer con mis ojos, y también la información implícita, que es esa que está un poco más oculta y que yo tengo que inferir. Entonces, cuando pretendemos que el texto nos haga reflexionar sobre las redes sociales, sin duda que evidentemente hacemos un vínculo con los jóvenes, con esta idea de estos nativos digitales y el uso que ellos hacen de estas plataformas. Pero algunos de ellos pueden quedar completamente marginados si no saben utilizarlo, ¿ya? A pesar de que tengamos una gran cantidad de teléfonos en nuestro país, mensaje explícito, fíjate, hay un propósito explícito, tenemos una gran cantidad de tecnología. El mensaje implícito es que efectivamente eso no quiere decir nada. No por tener muchos teléfonos, por ejemplo, vamos a ser un país tecnológico, si es que no sabemos utilizarlos, por ejemplo. Entonces ahí tenemos una clara distinción entre los tipos de mensajes. Y uno que es sumamente interesante y que es algo que yo procuro que ustedes aprendan siempre, los propósitos comunicativos de los distintos textos que leemos. ¿Con qué intención fue escrito este reportaje? A. Relatar acontecimientos de manera entretenida. Los reportajes en general, si buscan informar, no me quieren entretener, por lo tanto puedo descartar la A. B. Describir un tema de algún área de especialidad. Generalmente lo que hacen esos tipos de textos son los expositivos, que se especializan en un tema en específico, por ejemplo. Luego la C dice entregar información con profundidad y objetividad. La C me gusta mucho más, puesto que incluso se vincula con lo que hicimos al principio, caracterizando un reportaje. Y finalmente la D, argumentar la validez de un punto de vista determinado. Esta la podemos descartar porque los textos que buscan argumentar son los que hemos trabajado en otras rutas y son argumentativos, como las columnas de opinión, como la carta al director, y que vamos a trabajar también en próximas rutas. Por lo tanto, nuestra correcta es la alternativa C. El propósito comunicativo de un reportaje es entregar información con profundidad y objetividad. Y luego tenemos la número 7, que dice la realización de un reportaje implica A. Consultar fuentes de información y aplicar entrevistas. B. Inventar una historia atractiva para el público. C. Buscar acontecimientos del último momento. Y D. Seleccionar un tema polémico y argumentos válidos. La pregunta 7 hace referencia a qué es lo que yo necesito para hacer un reportaje.
Fíjate que si vamos de atrás hacia adelante, la D dice seleccionar un tema polémico y argumentos válidos. Se vincula con otros tipos de textos de orden argumentativo, por lo tanto, descarto la D. La C dice buscar acontecimientos de último momento. El reportaje profundiza esos acontecimientos. La C se está refiriendo a una noticia. La B dice inventar una historia atractiva para el público. Los textos donde se inventan historias son textos de orden literario, como los cuentos, las novelas, las obras de teatro. Por lo tanto, la única que me queda es la A, que es nuestra alternativa correcta, dado que para poder hacer un reportaje debo buscar fuentes de información, debo entrevistar gente, debo ir a terreno y recabar más antecedentes, porque el reportaje profundiza en un tema interesante. Te permite otras miradas más amplias. Por lo tanto, mi correcta, la número 7, es la A. Consultar fuentes de información y aplicar entrevistas. Fíjate cómo en esta parte analizamos un texto informativo, un reportaje breve, ¿cierto?, sobre el uso de las redes sociales y nuestra digitalización, y tratamos de aplicar al tiro estrategias de comprensión lectora y el conocimiento que vimos al principio, que nos servía para recordar cómo es un reportaje. Continuamos entonces. Mira, ahora tenemos que, a través de la lectura del texto, las palabras andantes y la ventana sobre los seres y haceres, vamos a reflexionar sobre el oficio de la escritura, sus alcances y limitaciones. Tenemos aquí, ¿cierto?, este texto y tenemos la cita de Confucio, que es este pensador filósofo chino, que dice: elige un trabajo que te guste y no tendrás que trabajar ni un día de tu vida. Explica con tus palabras el sentido de esta cita. ¡Wow! Si algo te gusta, si algo te fascina, mira, esto tiene que ver con la gente que busca también su destino, su forma de hacer, no sé, aquello a lo que te vas a dedicar toda tu vida, tu profesión o el trabajo que tú elijas. Si disfrutas lo que haces, si disfrutas en lo que trabajas, no va a implicar ningún esfuerzo adicional, no vas a ir a trabajar con sufrimiento, por ejemplo, no vas a tener que estar envuelto en una rutina aburrida y latera, ¿ya? Si disfrutas lo que haces, en otras palabras, tu trabajo va a ser mucho más fácil de llevar. Entonces fíjate cómo aquí nosotros estamos haciendo también una reflexión sobre las distintas ideas que emergen, ¿ya? Y fíjate que aquí, ventana sobre los seres y haceres, tenemos un texto muy interesante que dice: es lisa la piel de la planchadora, largo y puntiagudo es el arreglador de paraguas rotos, la vendedora de pollos parece un pollo desplumado, brillan demonios en los ojos del inquisidor, hay 2 monedas entre los párpados del usurero, los bigotes del relojero marcan las horas, tienen teclas las manos de la funcionaria, el guardiacárceles tiene cara de preso y el psiquiatra cara de loco. El cazador se transforma en el animal que persigue. El tiempo convierte a los amantes en gemelos. El perro pasea al hombre que lo pasea. El torturado tortura los sueños del torturador. Huye el poeta de la metáfora que encuentra en el espejo. Fíjate que aquí hace referencia a cuando tenemos una labor que puede incluso volverse rutinaria y que se contrapone sin lugar a dudas con lo que nos propone aquí Confucio, ¿ya? La misión que ustedes tenían acá es elegir un verso que le haya llamado la atención. A mí en lo personal, por ejemplo, me gusta mucho el verso que dice: los bigotes del relojero marcan las horas, como si fueran, ¿cierto?, las agujas de un reloj, minutero y horario. Eso me gusta mucho en lo personal, porque aparte me gustan mucho también los relojes. ¿Y de qué trata la profesión u oficio que hayas elegido? Yo, por ejemplo, un relojero está todo el día arreglando relojes, por lo tanto su manera de ver y entender la realidad se vincula obviamente con el tiempo, ¿ya? Por lo tanto, estas preguntas son de índole un poquito más personal. Ahora, ¿qué es lo interesante aquí? ¿Cuál es la visión del trabajo que transmite el texto? ¿Ya? Tanto este
de seres y haceres, y lo que se desprende de lo que conversábamos de Confucio. ¿Qué visión del trabajo? Yo sé que aquí también muchos tuvieron algunos problemitas y me escribieron, porque tiene que ver con la manera en cómo entendemos el trabajo, ¿ya? Para una persona que ama lo que hace, nunca va a ser difícil trabajar. Pero por otro lado, si hay una persona que tiene una labor complicada, difícil, se vuelve rutina, se vuelve doloroso e incluso se vuelve una tortura participar de esas actividades. Por eso aquí, Dios, mándame ganas de trabajar porque con las ganas de dormir te estás pasando. ¿Ves? Es muy interesante aquí. Fíjate acá, retomamos, ¿cierto? Volvemos a ideas que hemos conversado en otras rutas sobre la organización de información en torno a párrafos. Entonces, la misión que nosotros teníamos aquí era completar este cuadro con la información que nosotros necesitamos, ¿ya? Entonces, por ejemplo, cada párrafo, sería como el correcto, está formado por oraciones separadas por punto seguido. O sea, las oraciones de cada párrafo están separadas por punto seguido. Obviamente, los espacios en blanco nosotros los llenamos con las palabras del recuadro, ¿ya? El punto aparte indica el final de un párrafo en el que se desarrolla una idea completa. Luego, después del punto seguido, dice: al escribir se debe evitar crear párrafos muy breves, no encontraba la palabra, muy breves, porque evidencia que no hay desarrollo completo de ideas. Sabemos que un párrafo tiene que buscar desarrollar esas ideas, por lo tanto no deberá ser tan breve. Tampoco es recomendable que un escrito tenga párrafos asimétricos, ya que esto indica que algunas ideas fueron desarrolladas de manera completa y otras no. Un error frecuente en la producción de textos es escribir un solo párrafo en bloque, o sea, como un trozo de texto, ¿ya? El cual es excesivamente largo y dificulta la progresión de las ideas y la comprensión. La elaboración de párrafos simétricos es lo ideal que se debe lograr en un texto, pues supone que cada idea se desarrolló. Simétrico quiere decir que son más o menos todos de la misma extensión. Habíamos conversado también de esto en otras ocasiones. Y para finalizar la ruta, para darle cierre a esto, ¿cierto? Tenemos nuevamente un reportaje sobre las alergias en los alimentos. Y esta es una cuestión muy interesante que se vincula con lo que conversamos al principio, de que los temas de los textos, los temas de los reportajes deben ser de interés. Y los alimentos, nosotros los comemos a diario, por lo tanto, imagínense tener una alergia por un alimento. Imagínense qué loco sería eso. Y qué complejo al mismo tiempo, ¿ya? Por lo tanto, nuestra misión es verificar si hemos aprendido o no. Entonces aquí tenemos que tratar de determinar cuál es el tema del texto, ¿ya? El tema tiene que ver con aquello a lo que el texto hace referencia. ¿De qué habla el texto? ¿De qué habla este reportaje? ¿Habla de enfermedades infantiles? ¿Habla de alergias alimentarias? ¿Habla de trastornos alimenticios o habla de alimentación saludable? Sabemos sin duda alguna que nos está hablando de alergias alimentarias. Es más, en el título tenemos una gran pista, ¿ya? Luego tenemos que definir el concepto de reportaje. Ya podemos decir claramente que un reportaje son las mismas ideas que sintetizamos al principio, ¿ya? Lo puedo hacer en un par de líneas. Es un tipo de texto informativo que aborda en profundidad un tema de interés a través de una investigación en terreno, donde puedo incorporar otros elementos textuales como entrevistas, puedo incorporar gráficos, esquemas, recursos visuales, por ejemplo, todo con el afán de informar y dar a conocer en profundidad un tema de interés, ¿ya? ¿Para qué me puede servir? Ya lo sabemos, ¿cierto? Para profundizar un poco más en ciertos temas de amplio interés para todos, ¿ya? Ahora, cerramos con algunos datos interesantes, pero básicamente con esta sopa de letras con algunas alergias que nos pueden provocar plantas, incluso alimentos. Tenemos polen, tenemos epitelios, rinitis, alérgeno, en fin.
Esa era como la tarea de cierre para darle un poquito más de dinamicidad a esta ruta y hacerla también un poquito más entretenida con un súper buen desafío. Me dio gusto compartir en esta ruta de aprendizaje contigo. Te doy ahí las buenas noches. Mi cama me ha enviado una solicitud de amistad. He aceptado. Vamos a mimir y a descansar y reencontrarnos en nuestra próxima ruta de aprendizaje. Estás haciendo un súper buen trabajo, de manera autónoma estás avanzando y te has comprometido muy bien con tus procesos de aprendizaje. Por lo tanto, lo que hacemos aquí es darle una revisión general también a modo de retroalimentación y que complementa las sesiones que estamos teniendo con la profe Jime también, ¿ya? Te mando un gran saludo, un gran abrazo, cuídense, que estén muy bien y nos vemos en un próximo video. Adiós.